Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir, hermanos, a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en esta oportunidad. Vaya al libro de los Salmos, leeremos un salmo que es muy conocido. Leeremos el Salmo 121, yo sé que más de alguna ocasión usted ya lo ha leído. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 121, leeremos en esta oportunidad. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias en esta noche, en esta hermosa vigilia, oh Dios, esta noche que está siendo dedicada a ti, oh Padre. Una noche, Señor, de que está siendo de bendición, donde una bendición espiritual ya hemos recibido, oh Dios, donde estamos recibiendo la llenura de tu Espíritu Santo, pero que también necesitamos escuchar una palabra. Todavía hay más. Todavía estamos esperando más, porque queremos más de ti, oh Dios, porque no nos cansamos de recibir de tus bendiciones, no nos cansamos de recibir de la llenura de tu poder, no nos cansamos, Señor, de recibir tus milagros, oh Dios glorioso. Todavía están abiertas las puertas de los cielos, todavía el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Así que hermana, hermano, reciba de Dios, reciba la palabra de Dios, reciba esa voz de Dios que hoy nos hablará. Que tú, oh Dios poderoso, que tú enviarás a tu pueblo. Espíritu Santo, sigue llenando, sigue ministrando, Espíritu de Dios, sigue abriendo nuestro ser, nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros, habla al corazón, habla al pensamiento, habla a nuestro ser, Señor. Aumenta la fe, porque cuando ha desfallecido la fe, ahí es donde tu palabra ha llegado a fortalecer. Y si alguien está desanimado, que hoy reciba la palabra de Dios para que sea fortalecido y para que siga creyendo en tu nombre, Señor glorioso, y en tu palabra. Habla hoy a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. En esta oportunidad, hermanos, hablaremos sobre el tema "No se dormirá el que te guarda". Así he titulado esta predicación: no se dormirá el que te guarda, porque nuestro guardador es Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es quien nos guarda en todo tiempo, en todo momento. Él es nuestro guardador y Él no descansa. Dios no es alguien que va a dormirse, así como nosotros los seres humanos sí dormimos y descansamos, pero Dios no descansa. Dios está activo todo el tiempo, eternamente. En la Biblia, cuando leemos la creación, uno dice, y lee ahí claramente, dice: el día séptimo Dios descansó, dice. Pero allí no está hablando de un descanso así de recostarse
o de un descanso de dormirse, sino que lo que allí sucedió es que dejó de crear. Eso es lo que allí dice. Descansó de hacer creación. Eso es lo que sucedió. Y para bendición del pueblo, entonces sí, Dios estableció que el pueblo descansara el día sábado. Pero Dios Todopoderoso, Él está activo todo tiempo, en todo momento. Por eso no dormirá, no se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda al pueblo de Dios, el que guarda la iglesia, no se dormirá. Este salmo, hermanos, este es un salmo que algunos le llaman el salmo del peregrino, o del viajero, o del extranjero. ¿Por qué? Porque en lo que aquí hemos leído, todo este capítulo 121 es claramente, y uno intuye de que la persona quien lo ha redactado está viajando, está emprendiendo un viaje, está de camino hacia un lugar. Y por eso ahí dice: alzaré mis ojos a los montes. Y él está viendo todo el camino que le espera. Él está viendo que en el camino que lleva hay montes, hay montañas. Está viendo lo que le espera adelante. Pero en ese camino, en ese peregrinaje que lleva, él está confiado en que Dios lo va a guardar en ese camino. Y déjeme, hermano, hacer una analogía entre este salmo que le estoy diciendo de que es para el viajero, el peregrino, el que está emprendiendo un viaje. Déjeme compararlo a la vida cristiana. La vida cristiana es un peregrinaje. ¿Sabía usted eso? Que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra patria no está aquí en la tierra. Nuestra patria es celestial. Su patria, su morada no está aquí en la tierra. Su morada, esa morada que Dios y que el Señor está preparando, está en los cielos. Allí está la morada de nosotros. Allí está nuestra patria. Por eso en Hebreos, si usted lee el libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 11, usted sabe de que allí se hablan de los héroes de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, y se menciona todo lo que es la fe y de los hombres de fe. Pero dice el versículo 13 del mismo capítulo 11 de Hebreos, dice: conforme a la fe murieron todos estos, todos los héroes de la fe, todos los hombres que ha mencionado allí. Dice: todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice. Ahí se menciona a Abraham, a Abel, a muchos hombres de fe. Se mencionan a estos hombres que dice ahí que ellos murieron, sí, ya fallecieron, pero murieron viendo de lejos esa promesa. Muchos de ellos esperaban a que llegara quien, el Mesías prometido, y solo lo veían de lejos y solo decían: algún día llegará. Y muchos de ellos lo esperaban, pero no lo vieron. Pero sabían de que solamente eran peregrinos, eran extranjeros, y su tiempo, su etapa en esta tierra finalizó. Pero ahora ya están con el Señor. Ya lo vieron ellos, ya el Señor Jesús ya descendió allá a lo profundo de la tierra. Y dice Efesios que llevó cautiva la cautividad, que llevó a todos aquellos de los justos del Antiguo Testamento, del antiguo tiempo, y ya están con Él. Entonces estos hombres no pudieron ver en vida al Mesías y a lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les había prometido de hacer una nación grande de ellos. Algunos no vieron eso, murieron y no pudieron ver lo que llegó a ser el pueblo de Israel, lo que llegó a ser ese gran pueblo poderoso que Dios le respaldaba mucho. Entonces algunos no lo vieron, pero dice que lo creían de que llegaría eso. Y ellos sabían que solamente eran extranjeros. Entonces en el Salmo que hemos leído,
Eso es un salmo del peregrino, del que está emprendiendo un viaje, de que va a encarar un viaje, y ese viaje puede tener peligros, ese viaje puede tener dificultades, ese viaje puede tener muchas cosas que le pueden servir de tropiezo en ese viaje, en ese peregrinaje que lleva. Pero él mismo dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ante el peligro que venga, ¿de dónde vendrá el socorro? Él mismo responde: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Cuando él dice alzaré mis ojos a los montes, es porque, bueno, algunos han ya establecido de que esta persona iba hacia Jerusalén. Más abajo se va a mencionar la ciudad de Jerusalén. Y porque ese camino que todos llevaban, por ejemplo, del lado de si venían bajando de Galilea para Jerusalén, algunos en el camino atravesaban montes. Si era de la región de Samaria, también tenían que llegar allá a lo que era Judea. Entonces había ese camino y habían montes, habían montañas. Entonces en ese camino que llevaba este peregrino iba hacia Jerusalén y iba a atravesar montes. Y en el monte habían muchos peligros. En ese monte se podía encontrar muchas cosas. Podría ser de que se encontrara algún animal feroz, hambriento. Podría ser de que se le acabaran las provisiones y que no tuviera cómo alimentarse. Podría ser de que se le acabara el agua. Cualquier situación podía pasar en ese camino que llevaba. Pero dice: aunque yo vea allá los montes y que vea que ese camino puede ser peligroso, pero mi socorro viene de Dios, dice él. Aunque pase los montes, aunque yo sé que llegaré al otro lado, yo sé que llegaré al destino que llevo. Eso es lo que él está confesando y que lo está creyendo. Lo pasaré, dice: alzaré mis ojos a los montes, y si algo pasa, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice. Por eso en esta vida que somos peregrinos, que estamos en el peregrinaje, habrán muchas dificultades. En esta vida cristiana habrán muchas dificultades, habrán peligros, habrán momentos de angustia, habrán temporadas de tormenta, habrán temporadas de escasez, habrán temporadas así donde parece todo que está nublado. Así es la vida, así es el peregrino, así seremos en esta tierra. Pero debemos confiar de que aquí no está nuestro hogar. Nuestro hogar no está aquí en la tierra, sino que nuestro hogar está en los cielos. Y que esto solo es pasajero, solo será momentáneo. Pero muchas veces nos acostumbramos tanto a esta vida, nos adaptamos tanto a esta vida, de que no pensamos ni siquiera en que un día nos vamos a morir. Nadie se despierta creyendo de que ese día va a morir. Nadie lo hace. Nadie despierta diciendo: hoy voy a vivir al máximo este día, porque es probable que hoy sea mi último día. Nadie dice eso. Tal vez una canción ahí o alguien que anima y le dice a las personas: no, hay que vivir al máximo, hay que vivir como si fuera el último día. O sea, los motivadores dicen eso. Pero muy pocas personas lo hacen. Muy pocas personas se motivan de esa manera, diciendo: hoy este día, hoy yo lo voy a vivir al máximo, porque hoy puede ser mi último día. Hoy puede ser el último día donde llegará la muerte, donde yo veré al Señor. Casi nadie dice eso. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas de esta vida, estamos muy acomodados a lo que hay aquí, que creemos de que vamos a estar vivos mañana. Creemos de que en la siguiente semana también nada va a pasar. Creemos de que vamos a vivir muchos años, y nadie está pensando en morir. Nadie lo piensa. Todos creemos de que vamos a llegar viejitos, que nos vamos a morir de 80, 90 años. Todos pensamos así. Todos creemos de que vamos a morir naturalmente.
Pero la realidad, hermanos, es que ese día que nos vamos a morir, nadie sabe cuándo será. Esa es la realidad. Pero que llegará el día de la muerte, llegará, es también una realidad de que nos vamos a morir. Y si no hemos muerto y antes de morir nosotros viene el Señor Jesús, qué maravilloso sería, ¿sí? Eso sí va a pasar, porque cuando Cristo venga, algunos de los que estarán vivos serán creyentes. Pero ¿cuándo será la venida del Señor Jesús? Tampoco lo sabemos. No sabemos ni el día ni la hora, sino que la Biblia dice que será como ladrón en la noche la venida del Señor Jesús. Por tanto dice, velad, por tanto velad, que estemos despiertos, que estemos siempre esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si todavía no viene, bueno, sigamos peregrinando en esta tierra, peregrinando, sigamos avanzando, sigamos caminando y creyendo de que llegaremos a esa morada celestial mientras Cristo no venga. Pero si Él viene, nos vamos con Él. Entonces el peregrino va a enfrentarse a muchas cosas. Entonces la vida estoy haciendo la analogía de que es como un peregrino, la vida cristiana. Dice allí, por ejemplo, él va a dar ejemplos de qué es lo que puede pasar en el camino, qué es lo que puede suceder en ese viaje. Pero si llega a pasar, Dios va a estar allí para guardarnos. Dice, en primer lugar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y dice, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué menciona esto? En primer lugar, dándole la gloria a Dios de que es el creador de las cosas. Pero también lo que está mencionando, y ahí podemos aplicar a lo que pasa comúnmente cuando nosotros vamos de un lugar a otro. Pues para ir a otro país, por ejemplo, podemos hacerlo por tierra, lo podemos hacer por avión, o sea, por aire, o aún hasta por el mar. Por el mar se puede navegar para llegar a otro país. Entonces, sea cual sea el medio de transporte que utilicemos para destinarnos a cualquier lugar, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra o en el mar, Dios nos va a guardar en ese camino. Eso es lo que dice. Entonces, Dios hizo los cielos. Entonces, si yo voy en el cielo, allí me voy en un avión, Dios va a guardar ese avión. Si yo voy en tren, en carro, en cualquier medio de transporte terrestre, Dios va a guardar ese camino que yo llevo. Si es por el mar, si es en una lancha, en un barco o lo que sea, o si alguien tiene dinero y va en un crucero, ¿verdad? Bueno, qué bueno sería, ¿verdad? Pero sea lo que sea el medio, Dios guardará ese camino. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho los cielos y la tierra. Sea donde nos movamos, donde sea que nos movamos, Dios guardará ese camino. Entonces, Dios ha hecho los cielos y la tierra. Entonces de Él viene el socorro. Y dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. Entonces en el camino, ese camino que estamos mencionando para ir a Jerusalén, habían zonas donde era muy, muy feo el trayecto. Era pantanoso algunas regiones. Eran lugares donde podría haber un lodazal, ¿verdad? Para entenderlo así, como nosotros entendemos eso. Entonces puede ser de que en ese camino, en ese trayecto, iba a haber muchas dificultades. Pero dice él, no dará tu pie al resbaladero. Es decir, no se va a ir a una barranca, no se va a ir no quedará atrapado ahí en las lianas o en cualquier lugar donde esté caminando. No dará tu pie al resbaladero, dice. Y continuando con la analogía, en nuestra vida cristiana habrán momentos así, donde nos vamos a sentir que hemos caído, ¿sí? Vamos a sentir en algún momento donde estamos mal. Llegará un momento donde usted dirá, quizás no me siento bien con Dios.
no me siento bien con el Señor. Siento de que no estoy bien espiritualmente. Siento que mi vida espiritual no está siendo como era a un inicio. Puede pasar eso. Entonces allí la persona está sintiendo como que está caída, podría decir. Siente como que le ha defraudado a Dios, ha defraudado a su familia, ha defraudado a la iglesia, ha defraudado a todo mundo. Y sentirá como que está y ha caído en ese lodo cenagoso. En ese lodo cenagoso. Sentirá como que está en una fosa, como que está en un pozo allí profundo. Muchos lo han pasado, muchos lo han vivido. Pero como el salmista lo dijo, que él dijo que Dios lo libró del pozo de la desesperación, dice. Del lodo cenagoso. De allí lo rescató Dios. Porque el salmista lo que estaba diciendo era, pues yo pequé y mi vida era un desastre, pero de esa situación lo libró el Señor. Y él también dice en otra ocasión, dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero ese salmo, esa frase que le estoy diciendo, él lo estaba diciendo con lágrimas. Para leer eso habría que leerlo así, leerlo como poniéndose en el lugar de él, porque él estaba sufriendo. Él estaba llorando, él estaba diciendo, estuve tan angustiado, estuve tan perdido por el pecado. Y dice que sus huesos desfallecían, dice, que era un gemir de todo el día. Eso dice él. ¿Cómo lo expresa? Porque en la vida del peregrino, el peregrinaje va a tener esos momentos. Pero ¿de dónde vendrá el socorro? El socorro viene de Dios. El socorro vendrá de Jehová aún en esa etapa del camino. El socorro de Dios vendrá. En eso de ir a un viaje, como le decía, por ejemplo, los accidentes de tránsito, lo que son los de automóviles, de motocicletas. Usted sabe de que hoy en día, en la actualidad, esos accidentes se han elevado a una manera increíble, donde quizás al día siempre hay algún accidente, siempre hay algún choque de autos, o que un motociclista pues falleció, y son casos bien tremendos, porque al motociclista ahí se vean algunos desmembrados y bien fea la escena, ¿verdad? Cómo se ve esa situación. Pero es algo que está pasando hoy en la actualidad, porque hay mucha imprudencia, hay el motociclista no respeta nada, ni aún los automovilistas. Siempre algunos van borrachos, algunos van viendo el celular o se distraen por cualquier cosa. Entonces ocurren accidentes. Entonces en ese caso, usted que es cristiano y se dirige a su trabajo, ¿verdad? Cada día usted va a su trabajo. Dios lo va a guardar, sí, lo va a guardar. Pero si maneja de forma imprudente, allí, y si le pasa algo, la culpa no va a ser de Dios. No se debe de culpar a Dios de que no, aquí no se cumplió lo que la palabra dice, aquí Dios no me guardó. No, es que fue imprudente, es que no manejó como debería de haberlo hecho. Entonces allí no podemos decir, Dios no guardó mi camino, Dios no guardó mi trayecto. La palabra de Dios dice que Él sí lo hará, que guardará nuestra salida y que guardará nuestra entrada. Pero no quiere decir de que nos vamos a dar la libertad de andar como locos, ¿verdad? De manejar como se nos antoje y de ir a 100 kilómetros o 110 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí ya seríamos imprudentes. Pero lo que hay que hacer es sí creer a la palabra de Dios, pero cumplir las reglas, ¿verdad? Cumplir las reglas. En el caso por ejemplo, los accidentes aéreos, ya de avión, ahí quizás el índice es un poco menos, ¿verdad? No es tanto así como lo es en el transporte terrestre. Y allí en lo que es el viajar en un avión,
pues los que ya lo han hecho, saben de que hay posiciones del avión donde es más probable de que pase algo tremendo. Por ejemplo, si alguien va sentado en lo que es las alas del avión, digamos que son los lugares más, que es más probable de que muera. ¿Verdad? Si pasa algún accidente, es más probable que el que va sentado ahí por el ala es el que va a fallecer quizás primero. Hay probabilidad. Por eso los puestos que están más cerca ya del capitán, de lo que es la parte de enfrente del avión, esos lugares son los más caros. Y ya cuando va casi a despegar el avión, hasta lo anuncian y dicen, estamos promocionando por un valor tal los lugares de allá al frente, de donde va el capitán, o sea, ahí cerca. ¿Por qué? Porque son los lugares donde probablemente se salve, o los que van sentados en una salida de emergencia, ¿verdad? Porque hay muchas salidas de emergencia, entonces el que va allí también tiene una alta probabilidad de poder salvarse si pasa algo así. Solo por contarle algo, hace una semana yo viajé en avión, ninguna vez lo había hecho, y cabal yo iba sentado donde estaba el ala. Entonces yo había estado leyendo sobre eso, ¿verdad? Porque ninguna vez me había subido a un avión, y exactamente iba sentado donde va el ala. Entonces si allí pasaba algo, si allí ese avión pasaba alguna situación, iba a ser de los primeros pues que me iba a morir, ¿verdad? Yo estaba consciente de eso, pero en ese día que yo iba en el avión, allí leí este salmo, y allí leí que donde dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y que Dios iba guardando a ese avión, y iba en el cielo, allí iba Dios guardando. Pero es porque era primera vez que yo me subía en esa cosa, ¿verdad? Porque las otras personas que quizás viajan seguido, iban sentadas bien cómodas. Algunos iban leyendo, otros iban hasta niños y leyendo ahí alguna historieta, y bien tranquilo, bien relajado los niños, ¿verdad? Y yo allí lo primero que hice fue abrocharme el cinturón, ¿verdad? Pensando en qué es lo que podía pasar, y cuando había esas turbulencias pues me afligía, me preocupaba. Pero la palabra de Dios en ese momento me ayudó. Allí este salmo, de allí lo tomé. De ahí lo tomé para hablarle a usted también, porque es algo que viví en carne propia. Y fue igual tanto en ida como en el regreso, porque ese avión se movía como a saber qué, y habían muchas turbulencias. Llegó un punto donde había mucha neblina, no se veía nada ahí en la ventana esa, y bueno, en mi humanidad yo sí sentía miedo, yo sí me sentía nervioso, yo me sentía así, pero al final pues todo pasó, todo salió bien. Entonces, sea el transporte donde vayamos, Dios va allí guardándonos, cuidándonos, ya sea por el aire, ya sea por el mar, ya sea por el terrestre. Dios va guardando, solamente hay que cuidarse, ¿verdad? Tampoco hay que ser imprudente. Entonces dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Fíjese que hay noches donde son difíciles. Y de igual manera, hace ya quizás 2 semanas yo pasé una noche muy difícil. Fíjese de que me dio fiebre. Hace 2 semanas me dio una fiebre tremenda en el trabajo. Entonces yo allí dije de que me sentía mal, entonces ya me quedé allí, ya no seguí haciendo lo que estábamos haciendo, que era algo pesado lo que se estaba haciendo, era un inventario que se estaba haciendo, y eso me había afectado. Y ya no seguí allí, sino que me quedé tranquilo ahí sentado, y me dieron allí acetaminofén, y me sentí más o menos, digamos, bien. Pero esa noche era un lunes, hace unas 2 semanas, yo me dormí temprano porque me sentía pues mal,
como quizás a las 9 de la noche yo ya estaba dormido. Pero a eso de las 11:30 de la noche me desperté, porque la fiebre me había subido a un punto bien alto, porque lo sentía yo claramente, sentía de que me sentía débil, estaba sudando porque estaba sudando en mi frente, estaba con esa fiebre tremenda y yo quería levantar a ir a tomar agua, quería ir a prepararme algún té de manzanilla que tengo allí. Entonces lo hice, pero me costó mucho, mucho esfuerzo el levantarme e ir a preparar ese té, de ir a tomarme algún medicamento, y era algo muy difícil. Luego de eso volví a acostarme, pero no podía dormir para nada, y llegó un punto, y sin mentirle, porque es algo que pasó, que fue real, llegó un punto donde se me tancó la respiración, donde no sé qué fue lo que pasó. Yo sentía una fiebre tremenda, pero llegó un punto donde hasta me costaba respirar, me costó tanto respirar y sentía reseca mi garganta, donde llegó un punto donde hacía un gran esfuerzo por respirar. Y yo decía, ¿qué está pasando? Si eso solo es una fiebre nada más. Pero allí sentí de que Dios estaba hablándome, fíjese. Sentí que en esa noche Dios quería hablarme de algo. Y yo sentía así, y llegó un punto, sin mentirle, y quizás yo estaba exagerando, pero quizás no iba a pasar nada malo. Pero llegó un punto donde, de verdad le digo, yo sentí que me iba a morir. Yo sentí en ese momento donde en cualquier momento iba a dejar de respirar. Lo sentí. Sentí una angustia tremenda en el pecho, y yo decía, pero si solo es una fiebre, si solo es una fiebre, ¿qué es lo que está pasando? Pero no podía respirar. Y hacía un gran esfuerzo, y llegó un punto donde, bueno, hablé con Dios y hablé con Dios, y le dije a Dios, Señor, bueno, si aquí va a ser la última noche que voy a pasar, pues que sea hablando contigo. Y en esa noche yo empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Dios, empecé a decirle, bueno, Dios, si es que he cometido un pecado, se lo dije a Dios también. Si es que he cometido un pecado y que por eso me está pasando esto, entonces yo hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento. Si yo te he defraudado y por eso está pasando esto, por eso me estoy sintiendo así, entonces yo te pido perdón. Y yo hice un reconcilio esa noche. A ese punto llegué porque me sentía de verdad muy mal. Sentía que ya era la última noche. Así lo sentía. Y yo dije, bueno, le dije a Dios, Señor, ahorita voy a entregar todo. Y en ese momento no pensé en nadie, fíjese. No pensaba en absolutamente nadie. Simplemente solo pensaba en que yo ya iba a estar con el Señor. Eso es lo que pensaba. Usted dirá, bueno, qué fatalista el hermano, cómo es que llegó a tanto. Pero eso sentía. O sea, no le estoy mintiendo de que eso sentía yo, era algo tan real de que creía de que esa iba a ser la última noche que iba a pasar. No podía dormir y no dormía absolutamente nada esa noche. No dormí nada. Solo, de las 9 a las 11 de la noche nada más. Pero de allí yo no pude dormir nada. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué hice toda esa noche? Hablar con Dios. Pasé toda la noche, toda la madrugada hablando con Dios. Y y no es una casualidad de que también este salmo lo leí en esa noche, este Salmo 121. Cuando iba en el avión, ya la otra vez que le comenté, también lo leí. Y es porque Dios estaba hablando a mi vida, estaba hablando. Y
claramente esa noche que le comento, yo sentía así, sentía que ya pues era lo último. Pero escuché la voz de Dios. Y no sé si alguna vez usted ha escuchado que Dios le hable. No sé si cómo ha sido sus experiencias. Y no es que por la fiebre yo estaba teniendo alucinaciones, no era eso. Porque yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando en esa situación. Y Dios me dijo algo. Lo que Dios me dijo fue de que fue así claro: ya no me estás amando como lo hacías en un inicio. Así me dijo Dios. Eso me dijo Dios. Como le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis, usted ha leído eso. Eso me dijo Dios. Y ¿sabe cuál fue mi respuesta para Dios? Porque uno trata de justificarse. Y yo le decía a Dios: Señor, pero si yo predico, Señor, pero si yo soy un anciano de la iglesia, pero si yo hago esto, hago lo otro, yo trato de guardarme para ti y todo. Pero incesantemente, esa era la frase de Dios. Allí entendí algo yo, fíjese. Entendí lo que la Biblia dice, que cuando lleguemos delante de Dios, llegarán muchos, dice la Biblia, llegando y le dirán a Dios: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre reprendíamos los demonios, en tu nombre hacíamos esto, hacíamos lo otro, ayudábamos aquí, servíamos, bueno, muchas cosas van a llegar diciéndole a Dios: yo hacía esto, yo era líder de aquí, tenía este título, tenía esto, era el pastor, no sé, el anciano, lo que sea. Muchos llegarán así delante de Dios, diciendo: Señor, Señor. ¿Y qué es lo que le responderá a una parte de esas personas? Dice la Biblia que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. Los va a hacer a un lado. A esas personas que supuestamente tenían un gran título, tenían no sé, el servicio y todo eso. Allí lo entendí yo, que yo eso le estaba diciendo a Dios: pero si yo soy esto, si soy lo otro. No, es que eso no es amar a Dios. El solo decir, el tener el título, el tener el cargo, eso no es amar a Dios. El amor a Dios sobrepasa todo. Sobrepasa todo. El amor a Dios no es algo de apariencias, no es algo de lo que le muestro a los demás. No, el amor a Dios es lo que yo vivo, es lo que yo, es mi conducta, es lo que yo siento en mi corazón y es cómo me comporto. Entonces uno a veces cree que porque predica, allí ya ganó todo, donde ya lo tiene todo, donde ya tiene el conocimiento, donde ya tiene. Pero en lo de Dios no es así. No es así. No es así. Hay que ser humildes. Entonces yo lo entendí ahí y le dije: sí, es cierto, le dije a Dios. Y otra vez: perdóname. Esa noche quizás me reconcilié de todas las cosas. Esa noche le pedí perdón a Dios por cualquier cosa, aunque mínima que fuese, se lo pedí al Señor. Y eso es lo que Dios me estaba queriendo decir. Luego de eso, ya allí cuando yo ya empecé a reaccionar, ¿verdad? Y a decirle a Dios: sí, he estado, digamos, no es que esté en pecado, ¿verdad? Así de que esté en adulterio, cosas así. Bueno, no estoy casado, o en fornicación o algo así. Pero el dejar el primer amor no es solo eso. El dejar el primer amor es que se está enfocando uno más en la apariencia, en lo externo. En eso se está enfocando más uno. En cómo me ven, en cómo me muestro y así. No se debe enfocar eso uno, sino en mi relación íntima con Dios. Allí es la clave.
en cómo yo me relaciono con Dios directamente, cómo está mi corazón delante de Dios, cómo está esa intimidad con Dios. Allí se ve de verdad el primer amor. Pero aquí nosotros podemos gritar, aquí podemos decir que estamos hablando en lenguas, decir de que estamos cantando y que estamos ungidos, pero eso es lo que la gente mira. Algunos quizás por eso lo hacen, para que lo vean, para que vean que sí está lleno, que sí está ungido, que sí ha recibido de Dios. Por eso lo hacen. No hay que engañarnos, hermanos, no hay que engañarnos. Y entonces eso es lo que me pasó a mí. Le mencionaba esto porque dice allí: no se dormirá el que te guarda. Esa noche para mí fue difícil, tremenda, pero Dios no estaba dormido. Dios estaba allí. Dios estaba allí en esa noche. Dios ha estado en todas las noches. Porque si Dios no guardara al pueblo, a la iglesia, como dice la Biblia, que en vano vela la guardia, en vano están allí los policías, los soldados, los que están cuidando, en vano. Si Dios no guardara al pueblo, en vano serían esos hombres que están cuidando. Porque es Dios quien protege al pueblo. Entonces, en la noche, Dios está cuidando. Dios nos está cuidando a todos nosotros. Entonces, no se dormirá el que te guarda. Aquí dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, el peregrino que iba hacia Jerusalén, que iba hacia Israel, que iba a la ciudad a adorar a Dios, dice allí que Dios ha sido el que lo guarda en ese camino, y que también será el mismo que guardará a Israel, ya sea de día o de noche. Ya sea de día o de noche, Dios guarda al pueblo, Dios guarda a todos sus hijos. Y dice el versículo 5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque para hacer esos viajes, algunas veces, si era por ejemplo lugares de desierto, allí no podían caminar en el día. No se puede caminar, porque allí van a morir si no llevan provisiones o algo. Entonces es muy difícil caminar en el desierto. Y aún hay una hora de la noche donde la temperatura baja mucho. Entonces ellos deben buscar la hora que no sea ni muy caliente ni muy fría, para poder caminar. Entonces, por eso lo que ahí dice, que el sol no te fatigará de día. O sea, si estás viajando de día, no te fatigará el sol. Si estás viajando de noche, la luna tampoco te va a causar molestia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en la vida cristiana, en el peregrinaje cristiano, habrán días donde todo ilumina, donde la luz está allí, donde todo va bien. La luz es símbolo del bien, ¿verdad? De las cosas buenas. La noche no, la noche es un símbolo de las tinieblas, de la maldad, ¿verdad? Entonces, en la vida del peregrino aquí en la tierra de nosotros, habrán días muy soleados y también habrán días muy nublados. Habrán días de tormenta, habrán días donde todo va a ser oscuridad, donde siente de que no logra salir de esas deudas que tiene. Esa es una temporada mala, es una temporada difícil, donde recibe su salario pero no le alcanza. No sé si alguna vez le ha pasado eso, de que recibe el salario y dice: no, pero es que solo para pagar me ha alcanzado, no me queda nada. Y no ha sabido cómo es que sobrevive si ese salario no le abunda mucho. Pero hay otras temporadas, hay otros tiempos donde el salario mínimo puede ser, pero donde sí le abunda, y de repente empieza a ahorrar un poquito, y ese ahorro lo empieza a tener, y luego ese ahorro se hace un poco más grande, y ya dice: bueno, voy a invertir en algo.
y ese ahorro que invirtió le genera más todavía, y todo lo que donde invierte, donde emprende, todo le va bien. Hay tiempos así también, hay temporadas así, las vacas flacas y las vacas gordas, hay temporadas así en la vida del peregrino, pero en cualquiera que sea la situación, Jehová es tu guardador. Jehová nos guarda en la escasez, Jehová nos guarda en la abundancia también. En la abundancia hay que ser agradecidos con Dios, en la escasez también hay que ser agradecidos con Dios. No solo en la abundancia, porque cuando todo va bien uno dice, sí, sí puedo diezmar, sí puedo ofrendar, pero si está pasando dificultad económica, dice, no, es que Dios sabe de que ahorita no puedo ofrendar. Dios sabe que ahorita yo no puedo dar el diezmo porque no me alcanza. Así dice uno. Pero en el tiempo de la abundancia, ¿por qué allí no le agradecía a Dios? Entonces hay que hacerlo en todo tiempo, en todo momento, ser agradecidos con nuestro Dios, sea la situación que sea. Entonces no te fatigará el sol de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En ese peregrinaje habrán dificultades, habrán muchas tormentas, pero Jehová irá allí y guardará nuestra alma. Dios puede guardarnos aún de la muerte, sí, lo hace Dios. Dice, no, todavía no es el momento. Entonces puede ser de que sufrió un accidente donde no es que fue imprudente, no, sino que hubo algo, una situación allí inesperada donde sufrió un accidente. Pero como no era el tiempo que Dios quería llevárselo, entonces Dios le guardó de morir. Y ahí dice, Jehová guardará, Él guardará tu alma. Dice. Es decir, lo que está diciendo es, te guardará de que no mueras. Eso es lo que está diciendo. Que te guardará con vida. En ese trayecto, en ese camino, te guardará con vida. Cuando ya llegue el momento de partir a la presencia del Señor, entonces ya allí se cumplirá, ¿verdad? Pero si no es el momento, entonces Dios guardará nuestra vida, Dios la guardará de cualquier peligro, de cualquier situación, Dios la guardará. Entonces el Señor está en todo momento. Entonces si usted está pasando en este peregrinaje por momentos difíciles, diga como dice aquí el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá la mano fuerte para ayudarnos? ¿De dónde vendrá la provisión de Dios? ¿De dónde vendrá la fortaleza? ¿De dónde vendrá la alegría? ¿De dónde vendrá la salud? ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hay que creer eso, hermanos, creer lo que la Biblia dice. Y que no lleguemos al momento así de que Dios vaya a estar tratando con nosotros, porque hay que mejor serle fiel a Dios. Es mejor el acercarnos a Dios, sea como sea. En esos días que yo estuve en otro país, cómo extrañaba estar aquí, cómo lo extrañaba mucho, y no quería estar en otro lugar. Y bueno, ahí escuchaba la radio, escuché las predicaciones de los hermanos, y también escuché que el domingo como que no hubo Santa Cena. Yo me extrañé. Dice, pero si el domingo era la Santa Cena, dice, y yo lo que quería escuchar era eso, y quería estar ahí en espíritu. Bueno, no hubo, bueno, no sé qué es lo que pasó, pero se lo digo para que sepa que sí he estado pendiente, porque mi alma, mi espíritu estaba aquí con ustedes. Y eso, allí es donde Dios, allí sí me dio life, fíjese. Me dijo, ahora sí has entendido, estás entendiendo
que no es en sí, hermanos, el que aquí a uno no se pierde ningún culto solo porque que uno cumple, digamos, la cuota, ¿sí? La cuota religiosa de no perderme ningún culto, para que no digan que yo que falto a los cultos. Si esa es la intención que hay en el corazón, mejor quédese en su casa, porque no es la actitud correcta. Cuando uno viene aquí a la casa de Dios, hermanos, es para derramarlo todo delante de la presencia de Dios. Donde usted le cante a Dios con toda su alma, con todo su corazón, donde sus oídos estén prestos a escuchar la palabra de Dios, donde esté atento en todo momento de principio a fin, porque anhela estar en la casa de Dios. Cuando sintamos eso, entonces ahí sí Dios dirá: oh, estás aprendiendo, estás mejorando, sí estás entendiendo lo que te estaba diciendo. No es apariencia, hermano, sino que hay que, pues, en nuestro ser, con nuestro espíritu, amar a Dios. La Biblia dice que amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo hay que amar a Dios, porque Él nos guarda. Él guardará a su pueblo, Él guardará nuestra entrada, guardará nuestra salida, nos guardará en todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué esperaría Dios de nosotros si Él no necesita de nosotros? Lo único que está esperando es que usted le ame. Jesús lo dijo, el mandamiento más grande es que ames a Dios. Que ames a Dios. El segundo es similar, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que lo amemos, que no nos vayamos ante otros dioses, ante otras cosas de este mundo, que no nos acomodemos a este mundo, sino que le amemos a Él. Eso es lo que el Señor espera, nada más. Pero si hemos dejado el amar a Dios, es oportunidad para que volvamos otra vez, que volvamos a entregarnos nuevamente al Señor. Si usted fue ungido con aceite, recibió del Señor, recibió algo especial de Dios, algo que es espiritual. Y si como es espiritual, usted entiéndalo de la misma manera, espiritualmente. Las cosas de Dios hay que entenderlas así, espiritualmente. Y así usted podrá recibir esa bendición de Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta bendición que hoy tú nos has hablado, Señor. Creemos de que tú eres nuestro guardador y que no te dormirás. No dormirás, sino que siempre estarás presto para guardar a tus hijos, para guardar a tu pueblo, para bendecirnos, Señor. Para que en los momentos difíciles, allí estés tú también para consolarnos. Allí estarás tú para darnos fortaleza. Allí estarás tú, oh Dios, para no dejar de que nuestro pie se vaya al resbaladero. No dejarás que nos enredemos en cosas de este mundo. No permitirás que nos alejemos de ti, sino que de alguna manera nos atraerás a ti con cuerdas de amor. El Señor nos atrae a Él con esas cuerdas de amor. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a Cristo, porque Él está presto para guardarnos, para ayudarnos. Entregue su corazón al Señor. El Señor nos está llamando a que le amemos de verdad, a que lo hagamos, a que le adoremos en espíritu y en verdad, a que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, a que podamos vivir cada día, cada minuto, cada segundo confiando en el Señor, que no dejemos de confiar en Él, que nos acerquemos en cada momento a Él. El Señor estará allí para cumplir su promesa. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera recibir a Cristo, si alguien quisiera aceptar al Señor,
es mi seguridad. Si alguien quisiera reconciliarse con Dios, también lo podría hacer. Ruedas de Si quisiera dar ese paso de fe, de creer cayeron sobre mí. en Cristo como su Salvador. Solo póngase en pie en señal de que quisiera recibir a Cristo o que quisiera reconciliarse también con el Señor. Quisiera hacer ese compromiso nuevamente con Dios y volver a estar en intimidad con el Señor. Ese primer amor donde todo el tiempo será dedicado para Dios.